Hoy conversaremos de una literatura que analiza, entre otras cosas, la letra de temas musicales para ser comentada desde diferentes marcos referenciales. Placeres de la lectura. Se trata de un programa que podemos definir como un espacio, o mejor, un universo pleno de momentos. Con ustedes, Graciela Berti. Bienvenido, Martín, a Placeres de la Lectura. ¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal, Juanjo? Un placer estar acá, anonadado por todo este decorado tan musical y gracias por tenerme en cuenta. Un placer. Bien. Martín Manquepi es profesor de psicología y licenciado en psicología y se desempeña en el CEDRONAR, que es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Y te hago una pregunta así desde el desconocimiento. ¿Cuál es la función que cumple el CEDRONAR aquí en San Rafael? Históricamente es un dispositivo que se ha dedicado a trabajar sobre consumos problemáticos. Y bueno, se hace un abordaje desde el equipo técnico y desde un equipo de operadores que tiene el dispositivo, hoy en distintas localizaciones de la geografía de San Rafael, siempre desde el paradigma de reducción de riesgos y daños, ¿no? Uh-huh. Acompañando ahí a personas en situación de consumo. Digamos que todo esto del consumo, obviamente, para su recuperación es como que tiene diversas fases, ¿no? O etapas. Ahí el adicto o la persona que tiene este tipo de riesgo puede cumplir con esas etapas para su recuperación. Sí, en realidad eso es muy relativo, porque hay dispositivos de primer nivel, de segundo nivel, otros de alta complejidad. Pero sí, como vos decís, para no irme mucho por las ramas, hay como distintas etapas de una recuperación, digamos, ¿no? Primero, nosotros somos un dispositivo de acompañamiento, digamos, a mí me gusta decir, por lo menos, porque hacemos primeras escuchas a situaciones en situación de vulnerabilidad, no solamente en situación de consumo, Uh-huh. Y después hacemos una especie de abordaje, ¿no? Desde lo terapéutico y desde lo recreativo, y ofreciéndole a la persona en cuestión y a su entorno familiar una serie de espacios taller, espacios recreativos también, ¿no? Para hacer un abordaje más lúdico y completo, si se quiere, ¿no? Y después, bueno, si es necesario derivar en otro momento a efectores de segundo nivel, que por ahí trabajan con médicos psiquiatras y demás, se hace, ¿no? Una breve referencia como para... Y estadísticamente, ¿cómo es el tema de la recuperación? Así en porcentaje, podríamos decir. Desconozco. Desde datos estadísticos del Sí, CEDRONAT, sí, sí. sinceramente desconozco. Sí, te puedo mencionar que la situación en América Latina está bastante, en relación al consumo, está bastante desbordada estos últimos 10 años, sobre todo. Justamente, ya que mencionaba el CEDRONAT, hay una estadística que dice que en los últimos 5 años Argentina es el primer país que más se automedica del continente. Lo charlaba el otro día justamente en el CEDRONAT con unos colegas y nos quedamos de alguna manera sorprendidos y no tan sorprendidos de ese dato, porque somos un país que nos gusta medicarnos todo el tiempo. Siempre en el bolsillo o en la cartera la señora que lleva algún antiinflamatorio, algún analgésico, ¿no? Y después, por comorbilidad, nos vamos acercando por ahí a otro tipo de medicaciones, muchas veces sin prescripción médica, y ahí, qué sé yo, llegamos a los ansiolíticos, por ejemplo, ¿no? Que es otro cantar, digamos. Sí, y en el espectro específico de las drogas, concretamente, el consumo acá en San Rafael como que abarca un abanico amplio. Sí, yo creo que sí.
Eh, y no solamente en barrios de mayor vulnerabilidad eh, o de más difícil acceso a un sistema de salud, digamos, sino que es una problemática que a mí me gusta decir que trasciende clases. Sí, totalmente. Y de Eh, acuerdo a las clases también es el tipo de droga. exactamente, Ujú, exactamente. Y la calidad de la misma también, ¿no? sí. Ujú. Pero uno instantáneamente cuando habla de consumos problemáticos piensa en barrios de vulnerabilidad o de emergencia, pero en realidad trasciende clases, trasciende sectores y bueno, se necesita mucho de este tipo de factores para acompañar, ¿no? ¿Y segmentos etarios también trasciende? Sí, sí, Mm. sí, y es muy, ya que lo mencionaba, es como muy alarmante estos últimos años el consumo problemático en mujeres y la cantidad de tóxicos positivos, por ejemplo, en mujeres embarazadas, eh, lo que lleva a partos prematuros también, ¿no? Ujú. Eh, que hace unos años atrás se solía pensar que era una problemática más ligada a lo masculino por ahí, digamos, ¿no? Pero, pero no, en realidad trasciende franjas etarias, trasciende clases, Género, sí, todo. trasciende género. Mm. Martín Manquepi, bueno, ha escrito este libro, Predicados del Desierto, con un subtítulo Breve introspección de mis canciones y repensar algunos clásicos del rock nacional. Este es el libro, en dos colores, azul oscuro, blanco, y con un diseño en tapa y contratapa del que le vamos a preguntar que nos hable de ese diseño, Está muy bien. La idea fue un poco ahí mancomunada con Alejandro Lomoro, que es la persona que me ayudó a que es el editor. Claro, es el editor. Y él mismo se encargó también en una patria grande que hizo de la impresión de los ejemplares. Se hizo una tirada de 100 ejemplares y él me ayudó muchísimo. Porque yo en realidad soy muy novato en esto. Y él tiene una más experiencia. Claro, tiene una buena trayectoria. Se supo orientarme y bueno, la idea de la tapa un poco fue también de él. Lo fuimos pensando ahí. Y creo que trata de simular o de representar un pecho, ¿no? Con todo lo que el pecho significa para el psicoanálisis, que es por ahí la línea teórica a la que yo me dedico en el trabajo en la clínica, siendo psicólogo, Ujú. a la que trato de estar en formación continuamente. El pecho como lo nutricio, ¿no? Eh, y todas las implicancias que eso tiene para un psiquismo, ¿sí? Como dice Winnicott, un autor inglés, ¿no? La importancia del sostén, de la mirada entre el bebé y la mamá, digamos, ¿no? Eso es fundamental para la constitución de un protopsiquismo, ¿no? Eh, que a posteriori, ¿no? Tenga un desarrollo relativamente normal, digamos, no sé. Claro, hay un pecho invertido, o sea, un pezón invertido. Y esto desde una mirada femenina uno piensa en otra cosa, ¿no? Como puede Ujú, ser cáncer, vejez, ujú, malformación de última. Así que esta mirada es interesante, ujú. la de un psicólogo, por cierto. Lo que pasa es que el libro también tiene una mirada bastante retrospectiva, si se quiere, ¿no? La primera parte, los que han tenido la posibilidad de leerlo, es como bastante autorreferencial, es decir, como una introspección de mí mismo, si se quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Una Por parte eso muy importante, por cierto. por eso el pecho pezón para adentro, digamos, Ujú. invertido, ¿no? Sí, sí. Y para el psicoanálisis también eso tiene, hay autores también de la escuela inglesa como Donald Meltzer, por ejemplo, o Melanie Klein, que son referentes de la escuela inglesa de psicoanálisis, que hacen mucho hincapié en el pezón pecho de la mamá y, y toda una cuestión eh, de simbolismo que tiene que ver también con la escenas donde interviene también el pene paterno, digamos, ¿no? Todo eso a nivel fantasía inconsciente. Y qué coordenadas va dejando eso también en el psiquismo, digamos.
Más o menos por ahí. Pero bien, muy Todo bien. lo que puede disparar la tapa, digamos, Es en materia genial de que psicoanálisis, y a digo, ¿no? partir de líneas tan simples, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el libro cuenta con 3 partes. La primera sección es una breve introspección, como dice Martín, por mis canciones y algunos de mis escritos. Y esto implica que hay que agregar algo más a esta biografía de Martín, porque él se declara como un músico o un autor, un cantautor y autodidacta. Y a la vez dice que ha pertenecido o ha participado en algunas bandas musicales que tienen obviamente algunos nombres un tanto llamativos, como Bosque Gris, Espacio Boreal, solían llamarse Humanos, Baila Babilonia, entre otras. Contanos en qué época participaste o si actualmente estás en alguna banda musical. Sí, las bandas que nombraste han sido la banda sonora de mi vida, digamos, porque creo que desde los sí, 15 años, de los 15 años vengo armando y desarmando bandas, como se dice, así que Ah, ¿las has generado vos, algunas de estas? generalmente sí, la mayoría. Y además de cantautor, ¿tocas algún instrumento musical? Sí, pero soy bastante autodidacta. Ujú. La guitarra, ahora estoy incursionando un poco en la batería también, en el teclado, Oh, en el teclado también. Estoy en algunos proyectos en la actualidad, pero siempre autodidacta. No soy músico con lo que eso conlleva ser músico, ujú. ¿no? O un académico de la música, o no he pasado por ninguna institución de formación en materia de música, pero siempre autodidacta. Bien. Y nos cuenta Martín en esta introducción de la primera sección que sus canciones fueron parte de distintas épocas y que respondieron a distintos contextos, necesidades, deseos e intereses en cada momento de mi subjetividad en juego. Acá aparecen algunos temas con algunos nombres, con sus nombres respectivos, llamativos también, por ejemplo, Aspirina Funky Flash. Así es. Contame qué quisiste decir con eso. No sé si estoy tan seguro de lo que quise decir, pero yo creo que tiene una dedicatoria la canción. Está dedicada a una persona de aquel momento. Y Esbelta. sí, un poco Una, resaltando el valor ahí de lo femenino, de la mujer figurada, digamos, ¿no? uh-huh. Y lo de aspirina, no sé qué habré querido decir. Tal vez lo Habría que femenino remontarse a en qué época estabas transitando sí, por ahí. sí, la verdad. Otro de los temas de Martín se titula La extensión de los costados, toneladas, predicados del desierto, que es del que toma el título del libro. Flash de centro, Plush. plus de centro, y bueno, una antena como referencia. Es otro de los títulos, a destiempo, morir en la cancha. Bueno, no solo hay títulos de canciones, sino como bien dice en la introducción, de algunos de sus escritos. Eh, y Predicados del Desierto. Voy a leer la letra del tema musical. Predicados del Desierto. Nuestra manera es caminar los salares del invierno y en el verano descansar. Emocionado, en pleno impacto, sangré mis pies al caminar. Emocionado, en pleno impacto, aliento frágil que me das. Predicando en pasto veo, predicando en pasto creo, predicando en pasto me vuelvo a encontrar. Me invitó a su espacio vegetal trascendental. Y a continuación, a modo de una narrativa que por momentos parece una prosa lírica, hay como una extensión, ¿no? del tema Sí. en cada uno de los temas, ¿no?
ese predicado del desierto que vos acabas de mencionar, que acabas de leer, tiene una connotación bastante etnográfica, geográfica, si se quiere. Yo soy oriundo del Cerrito. Eh, entonces lo de desierto tiene que ver con lo geográfico, Con lo geográfico. con una zona árida, digamos. Yo crecí jugando en los campitos del Cerrito, digamos. Bueno, aclaramos que el Cerrito, no estamos lejos del Cerrito en esta zona, Exacto. es uno de nuestros distritos. Sí, también zonas de fincas y demás. Sí. Ujú. Y me recuerdo ahí siestas interminables, de niño y de adolescente, preadolescente. No sé, por esos campitos, caminando, otras veces corriendo, otras veces jugando en su momento. Pero solía ser un lugar donde yo me encontraba. Predicando en pasto veo, predicando en pasto creo. Claro, totalmente. Otro de los temas, bueno, una antena, como decíamos, como referencia, a destiempo. Y acá Martín como que crea un neologismo, aunque es más desde la forma, ¿no? Porque une la preposición al sustantivo luego del prefijo. Entonces queda todo junto, a destiempo. A destiempo yo, a destiempo el tiempo, a destiempo el mar, a destiempo el viento. Agua hirviendo en un placar. Tienes miedo a mi silencio. Agua hirviendo en un placar me devora tu ansiedad. Dibujaste en la pared sin saber interpretar. Dibujaste en la pared y ahora no podés borrar. Sí. Linda canción, esa en realidad es una canción de una de las bandas que mencionaste ahí, Bosque Gris. De Bosque Gris. Sí, fue una banda que estuvo casi 9 años en actividad en su momento. Esa canción a destiempo es oriunda de esa banda. Que es una de las primeras, Sí. ¿puede ser? Sí. Sí. Lo que siempre me han preguntado de esa canción tiene que ver con el estribillo, que cuando dice lo de agua hirviendo en un placar. Como una escena ahí que... Vos explicá como si yo no supiera nada porque vas a acertar. No, me interesa decir que por ahí, en relación a esa frase, yo creo que es un intento de figuración del inconsciente, ¿no? El agua hirviendo en un placar. Podemos pensar el placar como compartimiento psíquico, si se quiere. Capaz que cuando lo escribí no lo pensé de esa manera, pero con el correr del tiempo lo fui reconfigurando así, digamos, ¿no? Y el agua hirviendo es porque está a punto puede Hay explotar, ebullición. digamos, hay ebullición, entonces podría ser todo lo reprimido, ¿no? Y después lo del estribillo que dice de dibujar en la pared y demás, yo siempre me conmovió el paisaje urbano, las paredes rayadas del centro, siempre me llamó la atención desde pibe. Y no porque Dibujos, frases, participaras no en... necesariamente, pero desde muy chico siempre caminando por el centro recuerdo dibujos, siglas, frases, frases. y todo eso me generaba siempre que lo veía una mística impresionante. Era como una invitación a imaginar qué es lo que estaba queriendo decir, ¿no? Una frase o una sigla. Siempre me dejé conmover muchísimo por el paisaje urbano, ¿entendés? Y eso creo que gran parte de la obra lo Refleja. Sí. El último texto o escrito de los que menciona Martín se llama Morir en la cancha y realmente me impactó porque me resultó así como muy fuerte, muy, muy fuerte. Y voy a leer unos fragmentos. Tarde de domingo soleado, todo se renueva menos yo, completamente solo. El caminito de tierra me lleva somnoliento.
entre seca y seca, se retuerce mi alma. Voy muriendo hacia la cancha. Escucho los bombos desde lejos. Percibo que mi corazón aún late. Necesito ese sonido. Estoy vivo. Aún respiro. Hoy no me falles, globito. Sos mi única tregua. Dame una alegría. Tribuna. Estructura inalterable. Catedral que me ampara. Continente gris en mis penumbras. Mito de cemento. Siento en este resto el sacrificio de mi viejo y quiero morir en la cancha como él. Quiero dejarlo todo, hasta mi último aliento. Mi gota de sudor en el círculo central, donde tantas veces me tiré para hacerme barro y piedra en la vieja Urquiza. No pude ser lo que esperaban, vieja herida. Herencia incuestionable, genética maldita que me condiciona y me hizo daño. Sin embargo, acá estoy. Soy mi propio aguante. Mi cuerpo se esculpe en una polvareda sofocante, lúgubre escena. Algunos miran, me hago Cristo pisoteado en tiempos de Pilato. Miro por última vez un punto fijo y pronuncio mi última palabra. Es el fin. Estoy en el piso. Mi sangre ya es tribuna. Muero en la cancha. El fútbol. Otra cosa que nos atraviesa por estas latitudes, ¿no? No sé qué te generó a vos como lectora. ¿Qué sensación, qué impresión o qué idea se disparó, digamos? Hablas de tu papá acá también, ¿no? Era realmente murió jugando al fútbol o entregó la vida al fútbol. ¿Cómo fue eso? Hay cosas que se heredan de los padres y una de las cosas que yo heredé fue el fútbol. Yo vengo de familia. Otra de tus pasiones, entonces. Sí, pero también he tenido no sé cómo decirlo, mis tironeos con el fútbol, digamos, ¿no? Eso decía, ¿no? Que hay cosas que se heredan de familia y en mi caso fue eso, el fútbol. Pero lo de morir en la cancha creo que es una inscripción paterna para mí, ¿no? De entregarlo todo por esa Exactamente. pasión. Es puro predicado, es una invitación a ir desde el sacrificio, ¿no? En la vida misma. Por allí mencionás el globito, bueno, representa uno de nuestros equipos, Huracán. Huracán. Sí. Grandes equipos, muy tradicional. No sé Sí, si uno de los más antiguos. Sí, sin duda. Y ya cumplió 100 años. Sí, creo que este año fue el centenario. Sí, pero sin caer en lo deportivo, digo, ¿no? Sino más bien lo pasional, ¿no? Sí, en lo pasional, en esa cosa de tribuna, porque la tribuna es un continente para la gente que va el domingo a la cancha, no solamente a ver un evento deportivo. No. Además lo decís bastante bien, catedral que me ampara, a ese punto, esa figura lo representa muy bien. La tribuna puede ser un lugar donde uno puede ir a sentirse vivo un rato, por lo menos 2 horas y media que dura un partido de fútbol, ¿no? O a sentir que está vivo, porque escucha, porque está sobreestimulado por el ruido de la gente, de los gritos, las puteadas. Hay una energía única. Sí, es una energía a veces bastante sádica, ¿no? Sí. Pero uno siente que está vivo cuando va a una cancha, ¿no? Por la sobreestimulación de cosas, de gritos, de sonidos, de colores. De colores. Ruidos, de explosivos. Y es un continente de la vida misma, porque es un lugar donde la gente va a descargarse de las mediocridades de la vida, de los sinsabores de la vida. Y es un renovarse también, ¿no? Sí, se quiere. Un poco me parece que va dirigido a eso, ese morir en la cancha que está en el... Dejarlo todo, pero para empezar nuevamente. Sí, como un renovarse, si se quiere, ¿no? Pero qué bien. En la segunda sección, titulada Interpretaciones libres sobre grandes clásicos del rock.
Y la intención, dice Martín, era elegir una canción por programa. Esto significa que este sector o esta sección responde a algunos de los textos que ha escrito en un ciclo llamado La psiquis de las canciones. Y para un programa radial fue, ¿no? La Limonera, Sí. de un amigo, Aloe, y en el año 2020, perdón. La intención era elegir una canción por programa y discutirla desde distintas ópticas, desde lo político, lo cultural, lo moral, lo estético, lo filosófico, el contexto histórico, sociológico y, desde ya, obviamente, desde lo psicológico y psicoanalítico. Y dice al final de esta introducción que fue un programa que lo disfrutó muchísimo. Y aquí aparecen algunos temas como Lago en el cielo de Gustavo Cerati, Un osito de peluche de Taiwán, de Los Auténticos Decadentes, Lamento Boliviano, que es el que a mí más me gusta, Alcohol Etílico, Prohibido de Callejero. Algunos conocidos y no tan conocidos. Y no tan conocidos, pero sí, la mayoría, obviamente. Este Lamento Boliviano. No sé si leerlo, porque bueno, es como sumamente conocido, pero lo leemos. No, Dale. cantarlo no, ¿no? No. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no se tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y aquí hay dos frases que vos tomás así como que te impactaron siempre. Sí, decime. Por ahí no Lamento boliviano y nena, no te peines en la cama. Sí. Sí, me recuerdo en los 90 de pibe escuchando esa frase y resonando en algún lugar de la mente. Lo de la mujer peinándose en la cama. Yo creo que toda la obra está atravesada por la femenino. Y si has tenido la posibilidad de leerla, que entiendo que sí. Sí, algo. Hay como toda una figuración de lo femenino. Parece que cuando Alejandro Lomoro, creo que lo menciona también en el prólogo. Sí, hay una asociación de... Estoy de acuerdo. Bueno, porque obviamente Alejandro Lomoro, que es el editor, hace una... presenta, o sea, interpola acá un trabajo de él con respecto a este tema a partir de una anécdota de él. Va a uno de nuestros boliches de aquel entonces, una disco que se llamó Garage. Claro. Y estaba la banda Alcohol Etílico, y es allí cuando lo cantan. Y su asociación o su libre asociación, no sé, dice, nena, no tomes líneas de más de aquel lamento boliviano que los viajantes se van a atrasar. Vemos una dualidad de amor-mujer y sustancia. Sí. Sí, está buena. Pero a vos también te hace mucho ruido de los pueblos de América del Sur, ¿no es cierto? Soy como una roca, palabras no se tocan. Tal vez, dice, como resistencia al adoctrinamiento cristiano en nombre de Dios, ya esta forma dominante, ¿no?, en la que se vieron sumidos los pueblos americanos. Sí, de adoctrinamiento. Adoctrinamiento. ¿No? Tengamos en cuenta ahí pueblos politeístas y a partir de la conquista todo un adoctrinamiento en relación monoteístas, exactamente, sí. ¿no? Y en cuanto a nenas, nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Decís que de niño te imaginaste una escena similar a Cleopatra del Nilo siendo abanicada, pero hay una visión actual y es más pesimista y la relacionás con el sometimiento de la mujer como esclava sexual durante la colonización. Sí, creo que hay mucho de eso, ¿no? De la mujer sometida, si se quiere. Es como una imagen bastante prostituida, si se quiere, o de sometimiento.
Pero algo de eso... Y de lo seguro. anecdótico que surge de otros contextos, aparentemente es una frase tomada de un libro De García de Márquez, García creo, ¿no? Márquez, sí, Ujú, Crónica de una muerte anunciada. ujú, Como que es una frase un tanto pesimista, o sea, como que puede traer mala suerte, ¿no? ujú, Ese hecho, que la mujer se peine en la cama, bueno, eso ujú. con pinza. Sí, sí, está bueno. Por Pero la ahí, otra vez, vos sabés que ya que estás en esa canción de alcohol etílico, porque no es de los enanitos verdes, no, como generalmente la mayoría creemos, sí, la versión que a mí más me gusta y la que más retengo en la mente es la de Enanitos Verdes. claro, es la más conocida, la que Ujú. más se popularizó. La Pero, primera se presenta por alcohol etílico por allá por los años 84, más o menos, y la nueva de los Enanitos es por el en los 90. sí, 86 y 94, una cosa así. Sí, Sí. sí, sí, sí. Pero ya que estás en esa canción, en Lamento Boliviano, vos sabés que no hace mucho escuché una psicoanalista argentina que se preguntaba, que decía, ¿por qué en Argentina hay tanto psicoanálisis? Eh, y vos sabés que mencionaba algo de las heridas simbólicas del pueblo. Pueblos que han estado atravesados como Argentina, por dictaduras, ¿no? Por muertes trágicas de sus referentes culturales, por ejemplo, ¿no? Y en un intento de reparación de todas esas heridas simbólicas, ¿no? Recurrimos al psicoanálisis, por ejemplo. Un poco también lo pensaba desde el lamento boliviano, ¿no? El lamento boliviano, desde el título, denota sufrimiento, Sí, el sufrimiento de un pueblo sí, 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 sometido, sí. digamos, ¿no? Entonces, eh, desde el título ya la canción siempre me conmovió. El lamento de un pueblo sometido, un pueblo resistido, como la mayoría de los pueblos de Latinoamérica, digamos, ¿eh? Uno de sus autores de este lamento boliviano, Natalio Feingold, relata que por la década del 70, estando en Perú, sí, sí, el lamento lo escucha en Perú, no en Bolivia, pero Ya. suena así como un... y están viajando desde Cusco a Machu Picchu en tren, en una época de lluvia, o sea, donde no hay tanto turismo y en clase segunda. Ujú. Entonces va mucho público también peruano. Y en un momento dado escucha esa canción que alguien canta, así como un lamento y como una letanía que se repite. Y le llama la atención y lo empieza a inspirar. Y él ya lo siente así como un lamento y básicamente es ahí cuando se inspira Está buenísimo lo que mencionás, sí. para crearlo. Es que vos sabés que, perdóname, No, 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 está. me disparás que yo creo que la música del altiplano es así, melancólica. Sí, 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 Es sí. una... La baguala, por Llega ejemplo. al norte nuestro, Sí, esa hay, letanía, sí, mucho letargo, mucha letanía. Eh, es como la simulación de un llanto, la baguala, por ejemplo. O la vidala, Hola de esa Vidala. música del altiplano, ¿viste? Mm. Se canta simulando el llanto, incluso, con sufrimiento y con melancolía, digamos, ¿no? Así que está bastante bueno lo que mencionas de cómo se inspiró la canción. No, y en otro momento, o sea, piensa él acercarse al cantor y Ujú. cuando llega para sentarse al lado, hay un olor a alcohol que invade y eso le inspira a otro verso, ¿no? Otro de los versos. Y yo estoy aquí borracho y loco. Mira. De todas maneras es como una suma así bastante inconexa, ¿no? Sí, de Pero frases el sueltas. resultado es muy bueno. Sí, la La verdad que sí. melodía, todo. En esta, bueno, este lo elegí yo porque obviamente es el tema que a mí más me gusta, el que más me suena. Y ya en el tercer apartado aparece un trabajo sobre psicoanálisis aplicado, la mujer en las canciones de rock nacional. Y en la introducción, Martín dice, este trabajo fue presentado en el año 2018 en el quinto simposio sobre lo femenino organizado por la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza. Este simposio de la Sí, Sociedad Psicoanalítica de Mendoza
para que la gente más o menos tenga una referencia, que en todas las provincias generalmente, o en la mayoría, hay instituciones de psicoanálisis, por lo menos en Argentina, en el mundo. Está la IPA, que es la Internacional de Psicoanálisis, y después en el resto del globo, todas las sociedades psicoanalíticas que se van formando, muchas de las cuales tienen la aprobación, la legitimidad de IPA, digamos, que es la internacional. En Mendoza hay una que es la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, que tengo entendido que año a año organiza simposios y se elige una temática específica. Ese año donde fue presentado el trabajo era sobre lo femenino. Sobre lo femenino. ¿Viste cómo la obra toda está atravesada por lo femenino? Sí, es cierto, ¿no? Y además también ese fue presentado el mismo año en las jornadas anuales internas de la Asociación de Estudios Psicoanalíticos, también de Mendoza. Bueno, y contanos algo de esto. Hay 3 títulos, encuentros y desencuentros entre sexo, género y feminismo. Psicoanálisis culpable, es otro de los títulos. Y el tercero, análisis de la psiquis de nuestras canciones. Algunos ejemplos. Sí. Este punto es muy interesante. ¿El tercero que nombraste? Sí. Bueno, me quedo pensando en lo de psicoanálisis culpable, porque hay toda una corriente psicoanalítica en boga y actual, que trata de construir el psicoanálisis clásico, y incluso hay autoras, mujeres, que proponen una deconstrucción del psicoanálisis clásico o freudiano, si se quiere, y propone reconceptualizarlo incluso, ¿no? Desde algunos términos, por ejemplo, que hoy pueden sonar demasiado falocéntricos, si se quiere, ¿no? Hay autoras del psicoanálisis que proponen hablar, en vez de función paterna, de función tercera, por ejemplo, ¿no? ¿No? O proponen omitir otro concepto clave del psicoanálisis, que es la envidia del pene, por ejemplo, ¿no? A lo que voy con esto es que hay toda una corriente actual que intenta de alguna manera deconstruir el psicoanálisis en términos de conceptualización, ¿no? A eso me refiero con lo de psicoanálisis culpable. Me parece que hablo un poco de eso, cómo se intenta de alguna manera deconstruirlo. Bueno, parece que va por ahí. Casi que es un revisionismo. Un revisionismo, claro. La corriente de la facultad, digamos, en la que vos estudiaste, ¿cuál es? El psicoanálisis. Es propiamente el psicoanálisis. Y así desde lo más freudiano o con algunas deconstrucciones posteriores. Yo en realidad no soy psicoanalista, está bueno aclararlo. Porque para ser psicoanalista hay que estudiar la carrera en psicoanálisis. Y yo yo hago psicoterapia como psicólogo, hago psicoterapia con orientación psicoanalítica. Pero sí, trabajamos desde esa teoría, desde esa escuela del psicoanálisis. ¿Y cuál era la pregunta que hiciste? Sobre la corriente, obviamente, de la facultad, si era muy psicoanalítica o ya con algunas otras nuevas versiones. No solamente psicoanalítica, también hay, donde yo estudié, estaba también, tiene una fuerte orientación sistémica. Sí, que es más actual, obviamente. Sí, cognitivo-conductual y existencialista también. Pero bueno, yo me fui inclinando por el psicoanálisis. Pues es el caminito que estamos haciendo. Intento formarme y estudiar desde ahí, ¿no? Y en este último punto de análisis de la psiquis de nuestras canciones, algunos ejemplos. ¿Recordás algo? No. ¿Qué dice ahí? Dice que este apartado me interesa desmenuzar algunas letras tratando de llegar a la esencia de las mismas a través de una mirada psicoanalítica desde algunas de sus principales escuelas. Bueno, y apunta a Masacre, Mi mami no lo hará, puedo ver, no puedo encontrarte, puedo ser, puedo hacer, no puedo alcanzarte. También tenemos
Creo que una de Divididos, me parece. Algo de Dividido, sí. Sí. Triste brillo de un canchero. Pasaje a ningún lugar. Domingo última estación. Volviendo de lo mismo. Ventanilla, cine y tren. Ujú. Sí, es más interesante si llegas al estribillo. Pechitos de chalet. No, lo No, que sigue después que habla del pezón, justo que amas. hablamos de eso. Es O lo de amas de casa también está bueno. en el fondo, amas de casa, lavando ropa, en el fondo del océano, sentado todo pasa, el mundo gira igual de culpas y de mitos, de hambre y de amor. Nacen madres y nacerán, chupetes vomitarán, pezón, pezón, perdón, pezón, pezón, qué grande sos. Sí, esa es una canción de Divididos que también siempre me disparó un montón de imágenes y de sensaciones cuando lo escuchaba desde pibe. Y otra vez ahí la mujer figurada. Y en esto en relación a... Lo que pasa es que para el psicoanálisis, eh, como te decía al principio, el pecho tiene una connotación fundamental porque es lo nutricio, desde el punto de vista biológico, digamos, ¿no? Pero también es lo que los nutre, digamos, para que la gente entienda emocionalmente, digamos, ¿no? Y el infante en los primeros meses de vida tiende de alguna manera, por mecanismo, a hacerlo como un elemento parcial, omnipotente, digamos, ¿no? La presencia del pecho, digamos, ¿no? Pero cuando el pecho está ausente, tiene coordenadas catastróficas, digamos, ¿no? De sensaciones eh, psicóticas incluso, ¿no? Para un protopsiquismo que está en formación, digamos, en esto de la presencia o ausencia del pecho, ¿no? Porque un bebé de 6 meses de vida, de 8 meses de vida, no distingue entre percepción o recuerdo, digamos, ¿no? Porque no hay un yo constituido, ¿no? Entonces, el pecho es el elemento fundamental de referencia, digamos, para que la gente entienda, ¿no? Cuando está, todo bien, pero cuando no está, es una verdadera catástrofe para ese protopsiquismo, digamos. Entonces, un poco Y desde las ahí lo pensaban. connotaciones pueden ser definitivas también, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo creo que un poco lo pensé desde ahí, de ese concepto de psicoanálisis de la escuela inglesa, cuando fuimos, el del estribillo de la canción de Dividido, un poco lo pensé así. Pero bueno, es una referencia o una mirada parcial, ¿viste? De todas maneras, un análisis muy interesante que vale la pena leer. Y bueno, y el libro continúa con un sumario que hace el autor. Luego hay una bibliografía que son las citas de los documentos o los libros que él ha leído. Y finaliza, no, falta una parte, o sea, con un interesante epílogo que le vamos a pedir al autor que lo lea. Para terminar con una página así como descolgada, o podríamos decir colgada al revés. Bueno, Contanos sobre esto. eh, ¿querés leer el epílogo o lo Yo te leo pediría yo? que lo leas vos al Dale. epílogo. Crecer es un proceso extremadamente doloroso. En su desarrollo, en sus distintas versiones evolutivas, me tocó doler de distintas maneras y por distintas razones. Muchas veces tuve que fingir algo que no era y encajar en modelos o estereotipos culturales chatos, toscos, varoniles, burlescos, que no me representaron siendo niño. Tal vez entendí que era esta la única manera de poder pertenecer. Pude con el tiempo también desromantizar mi paso por las primarias y secundarias, por ejemplo, etapas que tienden a estar sobrevaloradas en el común denominador de la gente, pero que poco me dejaron como andamiaje hacia algo significativo para afrontar la vida adulta. Pude empezar realmente a crecer cuando pude desprenderme de esa matriz, de mandatos inculcados y sumergirme en mis propias profundidades y no en las de otros. En este menjunje de cosas, la música y su valor literario, plasmado en sus letras, más específicamente las canciones de rock nacional, se convirtieron en el continente ideal para sostener tanta soledad, confusión, dolor y ansiedades. A veces me dirimo, confieso, entre el hombre serio y profesional en el que pretendo convertirme de a poco,
y el adolescente rebelde, solitario, predecible, impredecible que aún llevo conmigo. Por eso es que Predicados del Desierto es una etnografía silenciosa, pero fundamental para comprenderme y culminar mis propios duelos sin olvidar de dónde vengo. Intenta ser mi primer manifiesto literario materializado en papel, en tiempos donde lo virtual nos determina y cobra un valor preponderante. Es esto lo que tal vez pretendo romantizar, en un clima de nostalgia y melancolía. Predicados del Desierto es el bagaje de tantos años de música compartida y en soledad que nacen de este cantautor autodidacta que me considero, como así también melodías y letras de grandes canciones del repertorio popular que fueron y son la banda sonora de mi vida, de momentos memorables en los que hice de la amistad, por ejemplo, un valor inquebrantable, canciones con las que me enamoré y me inspiraron tantas sensaciones en el plano de lo imaginario, donde todo es posible y que fueron haciendo de mí, considero, un hombre sensible. Por último, y por más narcisista que parezca, me agradezco a mí mismo por mi resiliencia inconmensurable, porque aún en los momentos de extrema soledad y decadencia, en los que necesité perderme para volverme a encontrar, fue ahí donde las canciones fueron en el fondo un halo de luz, la linterna para explorar en mis oscuridades y hacer de determinadas geografías algo esencial. Termina con una frase de una canción de Sui Generis, dice, y escarbo hasta abrazarte y me sangran las manos, pero qué libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras hasta mí. Más que interesante. Me hizo bien leerlo después de tanto tiempo. Bastante autorreferencial, obviamente. Pero lo de romantizar el papel también es como todo un manifiesto para mí en tiempos donde estamos tan atravesados por lo virtual, por lo digital. Entonces, un poco materializar esta obra en papel, presentarla en papel, Es un desafío. es todo un desafío. Actualmente, ¿seguís componiendo temas? Nunca dejo de escribir. Uh-huh. Lo hago de una manera, como te digo, muy autodidacta o en formato de canciones, digamos, pero siempre estoy escribiendo algo. Bien. Y la última hoja, la hoja descolgada que yo digo, o colgada al revés. Sí. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál es? Porque no pude darme cuenta. Una idea de Alejandro. Sí. Una idea de Alejandro. Bien. Pero está ahí. La vamos a leer, ¿no es cierto? Dice, si la obra al leerla te afectó o te ayudó a pensar, podés colaborar con el autor desde tu mirada e interpretación singular. Gracias por tu granito de arena. Aparece un CBU bancario y te podés comunicar también con el autor a través del correo. Nada de eso sucedió. No gané plata, perdí plata. Pero no, eso fue una idea de Alejandro que dije, bueno. Martín Manquepi, un escritor que nos revela en cada página de su libro no solo originalidad, además audacia y una cuota importante de desafío, no solo personal, ya que este desafío involucra al lector. Martín, muchísimas gracias por visitarnos. Por favor, gracias a vos por la invitación, Graciela. Me he sentido muy cómodo y gracias por tenerme en cuenta para hacer este intercambio. Es muy valorable para mí. Gracias.